Así recibimos a nuestro hermano David. Muchas gracias, hermano Elías Soto. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invitamos a que busque en la palabra del eterno Dios el libro de Génesis, capítulo 22, y nos acompaña a darle lectura del verso 1 al verso 18. Génesis, capítulo 22, del verso 1 al verso 18. Usted lo leerá con su vista en casa, su servidor lo va a leer en voz alta. Ponga atención a la lectura para que la palabra de Dios haga siempre su preciosa obra en todos nosotros. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí un carnero a sus espaldas, y trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré. Y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén y amén. El título de la meditación de esta tarde: las pisadas de la fe. La profecía: serán benditas todas las familias de la tierra. La semana pasada estudiamos la profecía conocida como las promesas, en donde el Señor promete a Abraham que tendría una descendencia que, si alguien pudiese contar las estrellas del cielo, así sería la descendencia de Abraham. Si alguien pudiese contar la arena que está a la orilla del mar, así será la descendencia de Abraham, le decía el Señor a Abraham. Le prometió que sería padre de muchedumbres. Le prometió la tierra de sus peregrinaciones y le decía: anda por lo ancho y por lo largo de toda esta tierra, hasta donde tus ojos alcancen a ver en tus peregrinaciones. Toda esta tierra te la daré a ti y a tu simiente. Todavía el Señor le decía: de tus entrañas, de tus simientes saldrán reyes, saldrá gente grande. La bendición en extremo el Señor prometía a Abraham. Bueno, la semana pasada vimos cómo se cumplieron ya en Israel todas estas profecías en donde el Señor le decía a Abraham que le daría prole, que le daría hijo, que de sus entrañas saldría un hijo en el cual se cumplirían todas estas bendiciones. Bueno, pues vimos la semana pasada cómo todas las bendiciones que acabamos de comentar se cumplieron. Y como leemos en Génesis capítulo 18, en el Génesis capítulo 22, verso 18, el Señor también le prometió a Abraham: por cuanto escuchó a su voz, por cuanto no le negó a su hijo único, el hijo de la promesa, Isaac, el Señor le dice: por cuanto has hecho esto, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, porque obedeciste, por cuanto obedeciste a mi voz. Y la semana pasada, hasta aquí dejamos el estudio. Nos faltó estudiar una promesa: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Por eso, esa es la profecía. Y el título de la meditación de esta tarde: las pisadas de la fe. Y recordamos un poco de estas bendiciones que el Señor en forma de promesa y de profecía le da a Abraham, escritas allá en Hebreos capítulo 11, del verso 8 al verso 19, donde la semana pasada veíamos cómo a Abraham, por haber creído, cosa que humanamente era ya imposible de que sucediera, dado que Abraham recibe las promesas o las empieza a recibir a la edad de 75 años. El Señor se aparece varias veces a lo largo de su vida en su peregrinación, y a la edad de 99 años le vuelve a decir que será padre de muchedumbres. Abraham se ríe. Ya vemos que al pasar los años y ver que no llega el hijo de la promesa, Abraham ya no sabe cómo se va a cumplir esta promesa. Pero vea lo que nos dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, del verso 8 en adelante. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad,
y salió sin saber a dónde iba. Obedeció a la voz del Señor. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril de 90 años, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas y saludándolas, confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe, ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Y fíjese el pensamiento de Abraham, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Amén. Y de esta manera, Abraham, creyendo a la palabra de Dios, obedece, no deja de obedecer a lo que Dios le pide. Todo lo que el Señor le decía que hiciese, Abraham lo hizo, porque lo creía. Ya vemos que al paso de los años, aunque no se había cumplido ni una sola promesa, Abraham, yo creo que pensaba cómo se irá a cumplir cuando llega la bendición del nacimiento, aún después del tiempo de parir de Sara. Viene la bendición, viene la promesa, su cumplimiento, y nace Isaac, siendo Abraham de 100 años, siendo Sara de 90 años, los dos ancianos, y se cumple la promesa. Tiempo después, cuando el Señor le dice a Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio, Abraham ya no lo duda, ni una duda queda, después de haber visto cómo Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Santiago capítulo 2, verso 23. Santiago capítulo 2, verso 23. La fe del creyente Abraham le alcanza para que sea nombrado de la siguiente manera. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, le fue imputado a justicia y fue llamado el amigo de Dios. Qué maravilloso nombre se le da a Abraham, poder ser llamado el amigo de Dios, el que creyó a Dios y el que aún al paso de los años solamente vio una promesa cumplirse, el nacimiento de su hijo Isaac. Fue la única promesa que él vio, pero con esa promesa cumplida alcanzó para que Abraham nunca más, siempre su confianza estuviese en Dios. Por esa razón, el título de la meditación de esta tarde, las pisadas
de la fe. Nos preguntamos, ¿por qué las pisadas de la fe? Bueno, usted póngase a reflexionar por qué el título de la meditación de esta tarde. Estamos viendo a un Abraham creyente, un Abraham lleno de fe, que obedece a la voz de Dios porque cree en su palabra, cree en sus promesas y que nos ha dado un gran ejemplo a todos nosotros para que también podamos aprender a confiar ciegamente en nuestro Dios. Por esa razón, vamos a estudiar en esta tarde la última promesa que el Señor le da a Abraham y que en ella nos invita a seguir el ejemplo de Abraham. La última que vemos allá en Génesis 22, verso 18, donde el Señor le dice, por cuanto obedeciste a mi voz, serán benditas en tu simiente todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y aquí entonces partimos para estudiar el ejemplo de Abraham y ver de qué manera se cumple esta promesa que llega hasta nosotros el día de hoy. Gálatas capítulo 3, verso 16. Carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios lo siguiente. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente fue lo que el Señor le dijo a Abraham, la cual es Cristo. Si nosotros hablamos de simiente, simiente significa descendencia. Y cuando el Señor le dice en tu simiente, le está diciendo en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y es que desde que el Señor le promete a Abraham que en su descendencia, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra, lo que el Señor le está prometiendo a Abraham es que de su simiente, de su descendencia, nacería el Salvador del mundo, nacería el Cristo, nacería aquel que vendría a ser bendición para toda la humanidad. Y desde el momento en que el Señor le dice a Abraham, en tu simiente, ya Pablo nos aclara, su simiente es Cristo. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa, que es una profecía, se empieza a replicar una y otra y otra y otra vez en las profecías que los profetas empiezan a anunciar acerca del Salvador del mundo, acerca del Mesías, y lo empiezan a nombrar en diferentes momentos. Después de Abraham, quien en forma de bendición lo anuncia, es Jacob. Jacob lo anuncia cuando da la bendición a sus hijos. Llega a uno de sus hijos. Hace poco lo estudiamos cuando estudiamos el ciclo de los patriarcas. Estudiamos que la bendición llegó a Judá y a Judá se le dijeron las siguientes palabras. Génesis capítulo 49, del verso 8 al verso 12, empiezan a multiplicarse las profecías acerca del Mesías. Génesis capítulo 49, del verso 8 al verso 12. Fíjese la bendición que el Señor le da a Judá a través de Jacob. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz
de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Recuerda que hablábamos de que Judá sería el primogénito para recibir la promesa de reinar sobre sus hermanos. 9. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío. Encorvóse, echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y aquí hace la promesa, la bendición. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos bermejos del vino y los dientes blancos de la leche. Y aquí queda en el verso 10 la promesa de que entre Israel, Judá sería el que gobernaría, porque él tendría el cetro y no sería quitado el legislador entre sus pies. Y además promete que de Judá vendría Shiloh, ante quien se congregarían los pueblos. Shiloh es un nombre profético de el Mesías, de el prometido para la casa de Israel. Viene la profecía a Abraham y viene la profecía de Jacob en forma de bendición para su hijo Judá. Tiempo después, otro gran profeta también profetiza acerca de la llegada del gran profeta que hablaría a la casa de Israel. Este sería en esta ocasión una profecía a través de Moisés, el Mesías profetizado. Moisés habla acerca de él allá en Deuteronomio, capítulo 18, del verso 15 al verso 18. Deuteronomio capítulo 18, del verso 15 al verso 18. Ahora es Moisés quien habla acerca de esta promesa, de esta profecía, y lo describe de la siguiente manera. Deuteronomio 18, del verso 15 al verso 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Y Jehová me dijo, bien han dicho. ¿Recuerda usted que el pueblo no se quiso acercar por miedo a morir al escuchar la voz y al ver el fuego? Y el Señor dijo, bien han dicho. Verso 18. Profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y de esta manera queda profetizado que así como Dios habló al pueblo en el monte Horeb, nuevamente les hablaría a través del profeta, en el cual pondría en su boca sus palabras, pero en forma de figura, dando con esto a saber que nuevamente les hablaría ahora como profeta. Aquí empiezan a llegar los mensajes. A través de Abraham, la promesa, en tu simiente serán benditas todas las familias, todas las gentes de la tierra. Ahora, tiempo después,
a través de Jacob la promesa de que de su descendencia de Judá vendría Shiloh, generación o descendencia de reyes, linaje de reyes, y no sería quitado el cetro a Judá hasta que llegara Shiloh. Después promete a través de Moisés que vendría profeta, que habría profeta, se levantaría profeta entre ellos, y así como ellos pidieron ya que no acercarse al fuego y escuchar su voz porque no querían morir, volverían a escuchar su voz, su palabra en boca de profeta. Estas palabras se repiten en diferentes formas, pero el profeta que habla con más sensibilidad de la promesa de la llegada del Mesías prometido es el profeta Isaías. Isaías capítulo 9, del verso 1 al verso 7. El profeta Isaías manda esta profecía de parte de Dios a la casa de Israel. Isaías capítulo 9, del verso 1 al verso 7. Aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar, de esa parte del Jordán en Galilea de las gentes. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alegraránse delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su exactor, como en el día de Madián. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo, con revolcamiento de vestidura de sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y aquí queda una promesa muy hermosa. No solamente se dan detalles de que el descendiente o de la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, y después se nos dice que de Judá, linaje de reyes, vendría el Mesías, el Salvador. Tiempo después se nos dice, vendrá de Judá, pero será de la descendencia de David y será hijo de David y se sentará sobre el trono de David. Una promesa que queda ahí registrada. Niño nacerá entre la casa de Israel, y nombres muy hermosos que se le dan al Señor en esta hermosa profecía. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Del linaje de reyes tendría que nacer la promesa que se le dio a Abraham, del linaje de reyes, de la tribu de Judá, de la descendencia de David, el Mesías prometido. Isaías capítulo 7, verso 14, nos dice, sería un niño
que nacería de una manera maravillosa, también increíble, porque la lógica humana no puede aceptar esta profecía, pero la fe en Dios nos lleva a creerlo sin dudar. Dice Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa con nosotros Dios. Pero ¿cómo es posible que nazca un niño de una virgen? Así está profetizado. Así el Señor anunció el nacimiento del Mesías en estos diferentes espacios y hay muchos más. Desde que el Señor le dijo a Abraham, por cuanto creíste, por cuanto obedeciste a mi voz, en tu simiente serán benditas todas las familias, todas las gentes de la tierra. A partir de ese momento, todas estas promesas y todas estas profecías se anuncian a la casa de Israel. Incluso momentos antes de que se cumpliese, todavía se anuncia, y ahora se le anuncia justamente a una mujer en la cual se habría de cumplir esta hermosa profecía. Evangelio según Lucas, capítulo 1, verso 26, y aún la misma María, cuando se le aparece el ángel, cuando se le dan estas palabras, le cuesta trabajo creerlo, dado que ella era una mujer virgen, nunca había conocido un varón, no había tenido ningún tipo de relación con hombre, y ahí queda anunciado el nacimiento del Mesías. Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, como lo dice la profecía, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Fíjese cómo el ángel le confirma todas las profecías que se vienen anunciando desde Abraham a Jacob, a Moisés, a el profeta Isaías. Todas se vienen cumpliendo con este anuncio. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, soy virgen. Lo que me estás diciendo es algo imposible. Verso 35. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque el que está poniendo la simiente en el vientre de María
no fue hombre, fue el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo como persona, hablamos del mismísimo Dios, el cual es espíritu, como lo dijo el Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Allá en Juan 4:24, el Señor hace esta aclaración. Y también Dios es santo, de tal manera que el Espíritu Santo no es otro, sino el mismísimo Dios, la virtud del Altísimo, su simiente depositada en el vientre de María. Y ahí María queda informada de que ella sería el vaso escogido en el cual nuestro Dios depositaría su simiente para que se cumpliesen todas estas profecías, toda esta promesa dada a Abraham y el cumplimiento de esta profecía. Usted la encuentra en Mateo capítulo 1, del verso 18 al verso 25. Mateo capítulo 1, del verso 18 al verso 25. Viene el cumplimiento del nacimiento del Mesías prometido. Dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, es decir, ya estaba comprometida, ya existía un compromiso. El estado civil de desposado existió en la antigüedad y era un estado civil, aunque todavía no vivían juntos y todavía no se había consumado el matrimonio a través de la relación íntima, ya existían derechos y obligaciones en este estado civil conocido como desposado. Bien, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo, como se lo dijo el ángel a María. Verso 19, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el Salvador. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. ¿Quién le puso el nombre de Jesús a nuestro Señor, hermanos? ¿Quién le puso el nombre? Se lo puso Dios a través del ángel cuando le dijo a María, él se va a llamar Jesús. Jesús significa Salvador. Pero bien, hasta aquí se cumple una profecía de que llegaría un Mesías, un Salvador, que sería hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, que vendría de la tribu de Judá, linaje de reyes, y que además vendría de la descendencia de David, del rey David, y que se sentaría en el trono de David
su padre. Pero recuerden lo que la profecía y la promesa nos decía: en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta aquí solamente se cumple la llegada del Mesías. El Señor tuvo que predicar el evangelio. Lo predicó por 3 años y medio, de la edad de 30 años a la edad de 33 años y medio, hasta que fue crucificado y murió en la cruz. Al tercer día, nuestro Dios lo levantó de los muertos, resucitándole. Estuvo en la tierra todavía por algunos días, 40 días, apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones para confirmar su fe, para que de ellos fuese el anuncio de la promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios? La hermosa promesa que Dios le da al mundo. El cumplimiento: en tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 16. Y es que lo veíamos desde la semana pasada, cómo Dios desde la creación quiso tener una familia, una descendencia, pero el hombre se alejó cuando cayó en pecado. Adán, Eva, después Caín mató a Abel y se tuvo que dar una nueva descendencia en Set, una descendencia de hijos de Dios, pero aún la descendencia de Set se confunde al tomar los hijos de Dios de las hijas de los hombres. Viene el diluvio y se los lleva a todos. Se da una nueva oportunidad de Noé, pero aún de la descendencia de Noé, el mundo se corrompe, y por eso el Señor pone la mirada en un hombre, en Abraham, y en Abraham la promesa, en Abraham se incuba la promesa de la salvación del mundo, que viene a tener su cumplimiento en el nacimiento de Cristo Jesús, hijo de David, de la tribu de Judá, hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí se cumple la promesa: en tu simiente, que es Cristo, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. En la descendencia de Abraham se incuba la promesa, la salvación, y mire, viene a cumplirse en la promesa de la misma figura cuando Abraham iba a entregar a su hijo y no se lo negó a Dios. El Señor le dice: por cuanto tú estuviste dispuesto a escuchar a mi voz y a obedecerme, yo también estaré dispuesto a cumplir todas mis promesas. Si tú lo pudiste hacer, ¿cuánto más yo? Y el Señor entrega, el Padre Celestial, porque de tal manera amó Dios al mundo, que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así, de la misma figura, es anunciado nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios que se encarna y que es entregado en sacrificio por la expiación de los pecados de todo el mundo, para que en él sean benditas todas las gentes de la tierra, empezando por la casa de Israel, donde empieza la bendición, en donde empieza la predicación a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y el anuncio de los apóstoles se empieza a dar a la casa de Israel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del verso 22 al verso 26. La bendición empieza a ir a la casa de Israel, primeramente, como un primer paso. Las primicias tendrían que ser de la casa de Israel, de la familia de Jacob.
a los cuales se les predica. Ahí más adelante lo veremos, 12,000 de cada tribu de Israel, las primicias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del verso 22 al verso 26, nos dice la palabra de Dios. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. Esa era la promesa que el Señor anunció a través de Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, a la casa de Israel, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La bendición, el llamado a ser parte de la familia de Dios, el llamado a ser de los salvos, creyendo en Cristo Jesús, el Salvador del mundo, el que paga por los pecados de la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que en él se pagasen los pecados del mundo. El Señor predicó a la casa de Israel por 3 años y medio. Después los apóstoles predicaron a la casa de Israel por 3 años y medio. Ahí se cumplió el mandamiento del Señor: id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero al cumplimiento del tiempo, según la profecía de las 70 semanas, cuando se cierra la semana 70, se acaba el tiempo de Israel. Se acaba el tiempo en la que la bendición está incubada en la casa de Israel, para que ahora sí la bendición se abra a todas las familias de la tierra. Romanos capítulo 3, verso 29 y verso 30. Palabra que a través del apóstol Pablo el día de hoy podemos entender cómo el Señor no estaba buscando solamente a un pueblo, a la descendencia de Abraham, sino que en la descendencia de Abraham y en las promesas que el Señor le hizo al creyente Abraham, se estaba esperando la mayor bendición. En tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Esto era lo que Dios buscaba a través del creyente Abraham. Romanos capítulo 3, verso 29 y verso 30 primeramente. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Se pregunta Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Porque es Dios tanto de judíos como de gentiles, pero hay que entender cómo el Señor le hizo la promesa a Abraham. Romanos capítulo 4, del verso 3 al verso 12. Fíjese cómo fue hecha la promesa a Abraham. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Ponga mucha atención, porque aquí se describe cómo Dios está anunciando a través de esta promesa a Abraham que buscaría la salvación de todas las familias de la tierra, de todo el mundo. Una bendición incubada en la descendencia de Abraham. Verso 4.
Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Es decir, bienaventurado al que recibe bendición sin merecerlo, solamente por creerlo. Verso 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? ¿Solamente para los judíos o para todo el mundo? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Es decir, ¿cuándo se lo prometió? ¿Cuando Abraham ya se había circuncidado o cuando todavía no había sido circuncidado? La respuesta es no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió después la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen. Y de aquí el título de la meditación en esta tarde. Y también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, Abraham creyó antes de la circuncisión y antes de la circuncisión le fue imputado a justicia la fe en Dios. De esta manera la promesa es que Abraham vendría a ser padre de muchedumbre de gentes y vendría a ser padre tanto de los judíos en la circuncisión, pero también viene a ser padre de todos los que no son de la circuncisión, pero que siguen sus pasos, pero que siguen su ejemplo al creer, al tener fe, al confiar en Dios y en sus promesas. De esta manera, Abraham es para los gentiles, para usted y para mí, padre, padre de la fe, padre de los que no somos circuncidados, que no somos de los judíos y que también su ejemplo de seguir creyendo en Dios aún en la adversidad nos deja a nosotros como seguidores de las pisadas del creyente Abraham. Gálatas capítulo 3, del verso 6 al verso 9. Fíjese qué hermosa promesa cumplida en Abraham y que esa promesa llega hasta nosotros, hasta nuestros días, porque siguen siendo benditas las familias de la tierra en la simiente de Abraham. Al seguir su ejemplo, al poder creer cosas que nosotros tampoco hemos visto, porque decíamos hace poco en las pláticas prebautismales, nosotros no vimos nacer a nuestro Señor Jesucristo, no lo vimos predicar, no lo vimos morir en la cruz, tampoco lo vimos resucitar ni ascender al cielo, pero lo hemos creído. Y así, sin haberlo visto, creyendo como lo hizo Abraham, al puro estilo de Abraham, somos los que seguimos las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham. Él es nuestro padre conforme a estas promesas. Gálatas capítulo 3,
del verso 6 al verso 9, esta hermosa profecía. Gálatas capítulo 3, del verso 6 al verso 9. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales, ¿qué cosa, hermano? Los tales son hijos de Abraham. ¿Usted ha creído, hermano? ¿Ha creído y ha tenido fe? ¿Se ha bautizado en la sangre preciosa de Cristo Jesús? Usted es hijo de Abraham en cuanto a las promesas. Usted es parte de aquella promesa. Serás padre de muchedumbre. Y en esa muchedumbre se cuenta la iglesia de Dios. Verso 8. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, todas las gentes, todas las familias de la tierra. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Aquella hermosa promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se ha cumplido y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, porque usted, su hogar, su familia, si usted ha creído a nuestro Señor Jesucristo, usted ha sido bendito por la fe del creyente Abraham. Qué hermosa promesa, qué hermosa bendición que nos alcanza. Los de la fe son benditos juntamente con el creyente Abraham. Y la bendición de esa promesa hoy la vemos cristalizada en la familia que viene a conformar la iglesia de Dios. Regresando a Romanos capítulo 4, del verso 16 al verso 25. Romanos capítulo 4, del verso 16 al verso 25. Ahora sí, la palabra de Dios es sumamente clara para todos nosotros. La profecía cumplida: en tu simiente, en Cristo Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición hoy nos llega. Por tanto, verso 16, es por la fe, para que sea por gracia, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho alguna obra, no, es por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, entiéndase, el judío, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es decir, que somos nosotros de la fe de Abraham, hijos de Abraham. Verso 17, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Todos los que hemos creído en la sangre preciosa de Cristo Jesús, también es imputado a justicia.
de la misma manera a que se le imputó a justicia a Abraham haberlo creído, haber creído a las promesas, sin haberlas recibido solamente una. Así también la iglesia de Dios es imputado a justicia. A todo aquel que ha creído es hijo del creyente Abraham por la fe. Porque sin haberlo visto y sin haber recibido la promesa de la vida eterna, no existe ninguna duda de que el que prometió, que es nuestro Dios, es poderoso para cumplirlo. Así que Abraham es el padre de la fe y es el padre de todos los que hemos creído, que no hemos dudado. Abraham nos deja este hermoso ejemplo y la bendición se cumple hasta el día de hoy, y el que las familias de la tierra sigan siendo benditas en su simiente se seguirá cumpliendo hasta que venga Shiloh a establecer su reino sobre la tierra, hasta que nuestro Señor Jesucristo se siente plena, total, contundentemente en el trono de David para gobernar sobre todas las gentes en la redondez de la tierra. Promesa cumplida y que se sigue cumpliendo hasta nuestros días. De tal manera que, hermano, Abraham, padre de muchedumbres, padre de la fe, padre de todos nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, verso 27 al verso 29, solamente para que usted confirme en su corazón y que este estudio nos confirme en la fe, en lo que hemos creído y lo importante que es la fe para el pueblo de Dios. Solamente recuerde lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que Él, nuestro Padre Celestial, es galardonador de los que le buscan. Así que, hermano, que nunca falte la fe. Pidámosle a nuestro Dios que siempre aumente nuestra fe para seguir las pisadas del creyente Abraham y que vayamos creciendo de fe en fe y de gloria en gloria hasta ocupar nuestro lugar en el reino de los cielos, conforme a las promesas que el Señor le hizo a Abraham y que también nos hace a nosotros. Gálatas capítulo 3, del verso 27 al verso 29, nos lo confirma. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Para todas las naciones, para todo el mundo, la bendición en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para la bendición, la promesa de la vida eterna, somos uno. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Herederos de la promesa, herederos de la bendición y herederos de poder ocupar nuestro lugar en el reino de los cielos como hijos de Dios, como familia de Dios, en el cual esperamos, y nuestro Dios no tarda en cumplir todas sus promesas. Mientras tanto, seamos aquellos de los cuales se dice que siguen las pisadas de la fe, como lo hizo el creyente Abraham. Que nunca falte la fe, no importa lo que tengamos que vivir, que nuestra confianza ciega y totalmente descanse y repose en nuestro Dios, el cual se apresura en breve a cumplir todas sus promesas. Ese es mi deseo para usted, mi hermano. Yo espero que el Señor le bendiga. Paz a vosotros.